bajo las calles de una ciudad que hoy bulle con vida moderna, turistas y cafeterías, existe un espacio que ya casi nadie puede ver. Un lugar que no aparece en los mapas turísticos, que no tiene señalización llamativa ni colas de visitantes esperando entrar. Y sin embargo, ese espacio subterráneo fue, durante unas pocas semanas de 1945, el centro nervioso de un imperio que se desmoronaba. Hablamos de unos metros cúbicos de hormigón armado, enterrados a más de 8 metros de profundidad, donde se tomaron algunas de las últimas decisiones de la Segunda Guerra Mundial. Un refugio construido para proteger, que terminó convirtiéndose en una trampa. Una fortaleza diseñada para resistir bombas, que no pudo resistir el peso de la historia. Y aquí surge la primera pregunta que merece nuestra atención esta noche. ¿Cómo es posible que un lugar tan importante para entender el siglo XX sea hoy prácticamente invisible? ¿Por qué caminamos sobre él sin saberlo, mientras en otros países los sitios históricos se preservan con meticuloso cuidado? La segunda pregunta tiene que ver con lo humano. ¿Quiénes eran las personas que habitaron ese espacio claustrofóbico durante aquellas semanas finales? No solo las figuras que aparecen en los libros de historia, sino también los soldados rasos, las secretarias, los cocineros, los médicos. ¿Qué significaba vivir bajo tierra, mientras el mundo de arriba se convertía en escombros? Y la tercera pregunta, quizás la más incómoda, tiene que ver con nosotros. ¿Por qué seguimos sintiendo una extraña fascinación por estos lugares? ¿Qué buscamos cuando intentamos entender los últimos días de un régimen que causó tanto sufrimiento? En los próximos minutos vamos a descender, de manera figurada, a ese búnker. Vamos a recorrer sus pasillos estrechos, a respirar el aire viciado de aquellos días, a intentar comprender qué ocurrió allí abajo cuando todo se derrumbaba arriba. No para glorificar ni para juzgar desde la comodidad del presente, sino para reflexionar sobre cómo terminan los imperios, cómo reaccionan las personas ante el final inevitable, y qué queda cuando el hormigón sobrevive a quienes lo construyeron. Si te interesan las historias que transcurren en los márgenes de la historia oficial, en los espacios donde la grandeza se mezcla con la desesperación, te invito a quedarte. Comenzamos. Berlín, en el año 2024, es una ciudad que ha aprendido a convivir con su pasado de una manera muy particular. A diferencia de otras capitales europeas, donde los monumentos históricos se exhiben con orgullo, Berlín ha optado muchas veces por el silencio, por la ausencia, por el vacío como forma de memoria. Y quizás no haya mejor ejemplo de esto que lo que ocurrió con el Führerbunker, el búnker donde Adolf Hitler pasó los últimos meses de su vida. Oficialmente, el sitio donde se encontraba el búnker está ubicado en lo que hoy es un área residencial tranquila, cerca de la Potsdamer Platz. Si caminas por allí, encontrarás un pequeño panel informativo instalado en 2006, que explica brevemente qué había en ese lugar hace 80 años. Nada más. No hay museo, no hay entrada al subsuelo, no hay reconstrucciones ni exposiciones permanentes. El búnker original fue parcialmente demolido por las autoridades soviéticas después de la guerra y posteriormente por las autoridades de la República Democrática Alemana. Lo que quedaba fue sellado, enterrado, olvidado de manera deliberada. Durante décadas, el gobierno alemán temió que cualquier tipo de memorial pudiera convertirse en un lugar de peregrinación para grupos neonazis o simpatizantes del régimen. Esta decisión, comprensible desde muchos puntos de vista, ha generado también un debate que continúa hasta hoy. Algunos historiadores argumentan que la ausencia de un sitio memorial adecuado dificulta la comprensión histórica. Otros sostienen que precisamente esa ausencia es el memorial más apropiado, que el vacío comunica mejor que cualquier reconstrucción la naturaleza del régimen que allí terminó.
Lo que sí podemos hacer es reconstruir, a partir de testimonios, documentos y fotografías de la época, cómo era aquel espacio y qué ocurrió en su interior. Pero toda construcción subterránea tiene una historia que comienza mucho antes de los eventos que la hicieron famosa. Y para entender el búnker de abril de 1945, necesitamos retroceder casi una década. La idea de construir refugios antiaéreos bajo los edificios gubernamentales de Berlín no fue una ocurrencia tardía ni una respuesta desesperada a los bombardeos aliados. Fue, desde el principio, parte integral de la planificación del régimen nacionalsocialista. Ya en 1936, cuando Hitler llevaba apenas 3 años en el poder y la guerra todavía era una posibilidad lejana para muchos, se construyó un primer refugio bajo la Cancillería del Reich. Este refugio inicial, conocido como Vorbunker o Prebúnker, era relativamente modesto. Paredes de hormigón de poco más de 1 metro de espesor, capacidad para unas pocas docenas de personas, instalaciones básicas. En aquel momento, nadie imaginaba que ese refugio sería insuficiente. Nadie preveía los bombardeos masivos que vendrían años después, las oleadas de aviones británicos y estadounidenses que convertirían las noches de Berlín en infiernos de fuego y escombros. Pero la guerra llegó, y con ella la necesidad de algo más sólido. Entre 1943 y 1944, mientras los ejércitos alemanes retrocedían en todos los frentes, se construyó una ampliación mucho más ambiciosa. El Führerbunker, propiamente dicho, situado a mayor profundidad que el refugio original, conectado con él mediante un pasillo, pero diseñado para resistir impactos directos de las bombas más potentes de la época. Las paredes de este nuevo búnker tenían casi 4 metros de espesor. El techo, de hormigón armado reforzado, alcanzaba los 3,5 metros. La estructura estaba dividida en aproximadamente 30 habitaciones, incluyendo dormitorios, salas de conferencias, una centralita telefónica, un pequeño hospital, cocinas y generadores eléctricos independientes. Era, en cierto sentido, una ciudad en miniatura diseñada para sobrevivir al apocalipsis que se avecinaba. Pero aquí surge un detalle que merece reflexión. La construcción de este búnker reforzado coincidió con un momento en que la guerra ya estaba, para muchos observadores objetivos, perdida. Stalingrado había caído. Los aliados avanzaban en Italia. El desembarco de Normandía se producía en junio de 1944. ¿Por qué invertir recursos enormes en un refugio personal cuando esos mismos recursos podrían haberse destinado a la defensa, a la industria bélica, a la protección de la población civil? La respuesta, según algunos historiadores, revela algo sobre la mentalidad del régimen en sus últimos años. La supervivencia del líder se había convertido en un fin en sí mismo, separado de cualquier cálculo estratégico racional. El búnker no era solo un refugio. Era un símbolo de resistencia, una declaración de que el régimen continuaría existiendo mientras su cabeza siguiera viva. Otros investigadores sugieren interpretaciones más pragmáticas. Argumentan que el búnker también servía como centro de mando, que desde allí se podían coordinar operaciones militares incluso bajo el bombardeo más intenso, que la inversión tenía una lógica militar además de personal. Probablemente ambas interpretaciones contengan algo de verdad. Las grandes decisiones históricas rara vez responden a una sola motivación. Lo que sí sabemos con certeza es que la construcción del búnker requirió un esfuerzo considerable. Cientos de trabajadores participaron en las obras, muchos de ellos trabajadores forzados traídos de los territorios ocupados. Las condiciones laborales, según los escasos testimonios que han sobrevivido, eran duras. Jornadas largas, supervisión estricta, secreto absoluto sobre la naturaleza del proyecto. Este es un aspecto que a menudo se omite cuando se habla del búnker.
Nos concentramos en quienes lo habitaron al final, en los dramas que ocurrieron entre sus paredes, pero olvidamos a quienes lo construyeron. Personas cuyos nombres en su mayoría desconocemos, que trabajaron bajo tierra para crear un refugio que nunca usarían, que probablemente ni siquiera sabían exactamente para qué servía lo que estaban construyendo. La historia del búnker, como tantas otras historias de la Segunda Guerra Mundial, tiene múltiples capas. La capa visible, la que aparece en los documentales y las películas, es la de los últimos días, la de las figuras históricas conocidas, la del final dramático. Pero debajo de esa capa hay otras. La de los constructores anónimos, la de los soldados que custodiaban las entradas, la de los mensajeros que corrían entre el búnker y el mundo exterior, la de las enfermeras que atendían a los heridos en el pequeño hospital subterráneo. Todas estas personas formaban parte de un sistema que funcionaba según sus propias reglas, que tenía su propia jerarquía, sus propios rituales, su propia manera de entender lo que estaba ocurriendo. Y es precisamente esa complejidad la que intentaremos explorar esta noche. Para enero de 1945, la situación militar del Reich alemán era desesperada desde cualquier punto de vista objetivo. El Ejército Rojo había liberado Polonia y avanzaba hacia el Oder, a menos de 100 kilómetros de Berlín. En el oeste, las fuerzas aliadas habían cruzado el Rin y penetraban en territorio alemán. Los bombardeos sobre las ciudades alemanas alcanzaban una intensidad sin precedentes. Fue en este contexto cuando Adolf Hitler decidió trasladarse de manera definitiva al búnker. La fecha exacta varía según las fuentes, pero la mayoría de los historiadores sitúan el traslado permanente a mediados de enero de ese año. Desde ese momento, el líder del Reich gobernaría lo que quedaba de su imperio desde un espacio subterráneo de menos de 250 metros cuadrados. Las descripciones que han llegado hasta nosotros, provenientes de supervivientes que estuvieron allí, pintan un cuadro que oscila entre lo banal y lo surrealista. El búnker estaba dividido en dos secciones principales. La sección superior, más antigua, albergaba las cocinas, las habitaciones del personal de servicio, las dependencias de seguridad. La sección inferior, más reciente y mejor protegida, contenía las habitaciones privadas de Hitler, la sala de conferencias donde se celebraban las reuniones militares diarias y las dependencias de sus colaboradores más cercanos. La decoración era austera: paredes de hormigón pintadas de gris o beige, muebles funcionales, sin lujos, iluminación artificial constante, porque a esa profundidad no llegaba ni un rayo de luz natural. Sistemas de ventilación que funcionaban con generadores diésel, creando un zumbido permanente que algunos supervivientes recordarían durante décadas. El aire, según múltiples testimonios, era denso, húmedo, cargado de olores. El olor del diésel de los generadores, el olor de la humedad que se filtraba por las paredes, el olor de demasiadas personas viviendo en un espacio demasiado pequeño. El olor del tabaco, porque muchos fumaban para calmar los nervios, a pesar de las normas que supuestamente lo prohibían en presencia de Hitler. La temperatura era otro problema constante. El hormigón irradiaba frío en invierno. Los sistemas de calefacción apenas funcionaban. Algunos habitantes del búnker recordarían más tarde que pasaban los días con varias capas de ropa, que dormían con abrigos, que el frío era una presencia constante que se sumaba a todas las demás incomodidades. Y sin embargo, la vida en el búnker intentaba mantener una apariencia de normalidad. Había horarios establecidos para las comidas, había reuniones militares programadas, había rutinas que se repetían día tras día, como si el mundo de arriba no estuviera desmoronándose. Esta tensión entre la rutina y el caos, entre el intento de mantener el orden y la evidencia abrumadora del desastre, es uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de aquellos últimos días.
porque el búnker no era un lugar aislado del mundo. Cada día llegaban noticias del frente. Cada día los mapas mostraban las líneas enemigas más cerca. Cada día era más difícil mantener la ficción de que la situación podía revertirse. Y sin embargo, las reuniones continuaban. Los generales seguían presentando informes. Los planes seguían elaborándose. Como si el ritual pudiera, de alguna manera, detener lo inevitable. Los testimonios de quienes sobrevivieron a aquellos días describen una atmósfera que fue deteriorándose gradualmente. En enero y febrero todavía había momentos de optimismo, aunque fuera forzado. Se hablaba de contraofensivas, de armas secretas, de alianzas que podrían cambiar el curso de la guerra. Algunos, quizás los más jóvenes o los más devotos, todavía creían que la victoria era posible. Pero a medida que avanzaba marzo, y especialmente en abril, esa esperanza se fue desvaneciendo incluso entre los más fieles. Los que podían leer mapas sabían lo que significaban las flechas soviéticas convergiendo sobre Berlín. Los que escuchaban la radio sabían que el mundo exterior ya daba por terminada la guerra. Y entonces llegó abril de 1945. El mes final, las últimas semanas, los últimos días. El 1 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas se encontraban a menos de 60 kilómetros del centro de Berlín. El cerco sobre la capital alemana se estrechaba día tras día, hora tras hora. Los ejércitos del mariscal Zhukov avanzaban desde el este, mientras las tropas del mariscal Konev presionaban desde el sur. En el búnker, las reuniones militares diarias se habían convertido en ejercicios de irrealidad. Sobre los mapas extendidos en la mesa de conferencias, los generales movían divisiones que en muchos casos ya no existían. Hablaban de contraataques con unidades que habían sido diezmadas semanas atrás. Planificaban maniobras con soldados que nunca llegarían. Este fenómeno, documentado por múltiples testimonios, es uno de los aspectos más estudiados de aquellos días finales. Algunos historiadores lo han interpretado como una forma de negación colectiva, un mecanismo psicológico mediante el cual las personas atrapadas en situaciones imposibles se aferran a rutinas familiares para evitar confrontar la realidad. Otros sugieren que al menos parte de los presentes sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero continuaban participando en la ficción por temor, por lealtad mal entendida, o simplemente porque no veían alternativa. Lo que parece claro es que el propio Hitler había perdido contacto con la realidad militar. Los testimonios de generales que sobrevivieron a la guerra describen reuniones donde el líder del Reich ordenaba movimientos de ejércitos fantasma, donde exigía victorias imposibles, donde cualquier intento de presentar información objetiva era recibido con acusaciones de derrotismo o traición. El general Heinz Guderian, uno de los comandantes más respetados del ejército alemán, fue destituido precisamente por atreverse a contradecir órdenes que consideraba suicidas. Otros oficiales optaron por el silencio, por asentir y luego ignorar las instrucciones que sabían imposibles de cumplir. Esta dinámica creó una situación donde la información que llegaba al búnker estaba cada vez más distorsionada. Los subordinados, temerosos de las reacciones violentas de Hitler, tendían a suavizar las malas noticias o a exagerar los pequeños éxitos. El resultado era una burbuja informativa donde la realidad del campo de batalla apenas penetraba. Mientras tanto, en la superficie, Berlín se convertía en un infierno. Los bombardeos aliados, que habían sido constantes durante años, alcanzaron su máxima intensidad en aquellas semanas finales. Barrios enteros quedaban reducidos a escombros. Las infraestructuras básicas colapsaban. El agua corriente dejó de funcionar en muchas zonas. La electricidad se interrumpía durante horas o días. Los incendios ardían sin control porque los bomberos no daban abasto.
Y sobre este paisaje de destrucción comenzó a caer la artillería soviética. A diferencia de los bombardeos aéreos, que llegaban en oleadas y permitían ciertos intervalos de calma, los cañones soviéticos disparaban de manera casi continua. El estruendo de las explosiones se escuchaba incluso en las profundidades del búnker. Las paredes de hormigón vibraban. El polvo caía del techo. Los que vivían allí abajo sabían, por el sonido, que el cerco se estrechaba. Es difícil imaginar, desde la comodidad de nuestro presente, lo que significaba vivir en esas condiciones. Encerrados bajo tierra, con luz artificial permanente que eliminaba la diferencia entre día y noche. Respirando aire viciado que pasaba por filtros cada vez menos eficientes. Comiendo raciones que iban reduciéndose a medida que las líneas de suministro se cortaban, escuchando el retumbar constante de las explosiones sobre sus cabezas, y sabiendo, con una certeza cada vez mayor, que no había salida. Porque esa era la paradoja terrible del búnker en aquellos días finales. Había sido construido para proteger, pero se había convertido en una trampa. Abandonarlo significaba exponerse al fuego de artillería, a los francotiradores, a las patrullas soviéticas que ya operaban en algunos barrios de la ciudad. Quedarse significaba esperar lo inevitable en un espacio cada vez más claustrofóbico. Algunos optaron por huir. A medida que abril avanzaba, varios ocupantes del búnker encontraron excusas para marcharse. Misiones diplomáticas de última hora. Encargos personales de Hitler que requerían presencia en otro lugar. Cualquier pretexto que permitiera escapar antes de que fuera demasiado tarde. Los que quedaron formaban un grupo heterogéneo que merece nuestra atención. Estaban, por supuesto, las figuras históricas conocidas. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, que había decidido permanecer junto a Hitler hasta el final y que había trasladado a su esposa Magda y a sus 6 hijos al búnker. Martin Bormann, secretario personal de Hitler, que controlaba el acceso al líder y manejaba gran parte de la burocracia del régimen. Diversos generales y oficiales que rotaban según las necesidades del momento. Pero también había docenas de personas menos conocidas, secretarias que llevaban años trabajando para el régimen y que ahora mecanografiaban los últimos documentos en máquinas de escribir que vibraban con cada explosión. Ordenanzas que servían las comidas y mantenían limpios los espacios. Una tarea cada vez más difícil en un ambiente tan confinado. Guardias de las SS que custodiaban las entradas y patrullaban los pasillos. Operadores de radio que intentaban mantener comunicaciones con un exterior cada vez más caótico. Médicos y enfermeras que atendían a los enfermos y heridos en un hospital improvisado que carecía de suministros básicos. Cada una de estas personas tenía su propia historia, sus propias razones para estar allí, sus propios miedos y esperanzas. Algunas habían llegado al búnker por convicción ideológica, porque creían genuinamente en la causa del régimen y estaban dispuestas a permanecer hasta el final. Otras estaban allí por circunstancias, porque sus trabajos las habían llevado a ese lugar en el peor momento posible. Algunas buscaban protección, creyendo que el búnker era más seguro que la superficie. Otras simplemente no veían cómo escapar. Los testimonios de supervivientes revelan las tensiones que se desarrollaban en aquel espacio confinado, los rumores que circulaban constantemente, las disputas por recursos cada vez más escasos, los intentos de mantener alguna forma de dignidad personal en condiciones que la hacían casi imposible, los pequeños actos de humanidad que surgían incluso en las circunstancias más extremas. Una secretaria recordaría años después cómo compartía su ración de pan con una colega que había enfermado. Un guardia describiría el momento
en que decidió dejar de creer en las promesas de victoria y comenzó a planificar su propia supervivencia. Un médico relataría las dificultades de atender pacientes sin medicamentos, sin instrumental adecuado, sin esperanza de evacuarlos a ningún lugar. Estas historias pequeñas, individuales, son a menudo las que mejor nos permiten comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Porque la historia de los últimos días del Reich no es solo la historia de las grandes decisiones políticas y militares. Es también la historia de personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias, intentando sobrevivir, intentando encontrar sentido a lo que estaba pasando, intentando conservar algo de humanidad en medio del desastre. A mediados de abril, la situación militar era ya irrecuperable por cualquier análisis racional. El 16 de abril, las fuerzas soviéticas lanzaron la ofensiva final sobre Berlín. Más de 2 millones de soldados, apoyados por miles de tanques, aviones y piezas de artillería, avanzaron sobre las defensas alemanas. La resistencia fue feroz en algunos puntos, especialmente en las colinas de Seelow, al este de la ciudad, donde los defensores alemanes infligieron pérdidas considerables a los atacantes. Pero no había forma de detener aquella marea. En el búnker, las noticias llegaban fragmentadas, distorsionadas, cada vez más ominosas. Las unidades defensoras pedían refuerzos que no existían. Los comandantes locales informaban de brechas en el frente que no podían cerrarse. Los mapas mostraban las flechas soviéticas cada vez más cerca del centro de la ciudad. El 20 de abril, Adolf Hitler cumplió 56 años. Fue el último cumpleaños que celebraría. Las descripciones de aquel día revelan la extraña mezcla de ritual y desesperación que caracterizaba la vida en el búnker. Hubo felicitaciones formales. Hubo una breve ceremonia en el jardín de la Cancillería, sobre la superficie, aprovechando un momento de calma relativa en los bombardeos. Hitler salió del búnker por última vez para revisar un grupo de jóvenes soldados, algunos de ellos adolescentes, que habían sido movilizados para defender la capital. Las fotografías de aquel momento, las últimas que se tomarían de Hitler con vida, muestran a un hombre visiblemente envejecido y deteriorado. Los testigos presentes recordarían después su caminar inseguro, el temblor visible en su mano izquierda, la palidez enfermiza de su rostro. Algunos historiadores médicos han especulado sobre las posibles causas de este deterioro físico. Enfermedad de Parkinson, efectos secundarios de los múltiples medicamentos que le administraba su médico personal, simple agotamiento tras años de tensión extrema. Lo que parece claro es que el hombre que ese día cumplía 56 años tenía poco que ver, físicamente, con el líder enérgico que había arrastrado a Europa a la guerra 6 años antes. Aquella noche, varios de los colaboradores más cercanos de Hitler abandonaron Berlín. Hermann Göring partió hacia el sur de Alemania, alegando que necesitaba coordinar la defensa desde allí. Heinrich Himmler se marchó con pretextos similares. Albert Speer, ministro de Armamentos, visitó el búnker para despedirse, en lo que él mismo describiría después como un momento cargado de ambigüedad emocional. Los que quedaron eran cada vez menos, y los que quedaban sabían, aunque pocos lo dijeran en voz alta, que estaban eligiendo quedarse hasta el final. El 21 de abril, la artillería soviética comenzó a alcanzar el centro de Berlín. Las explosiones ya no eran un rumor lejano. Caían sobre los edificios circundantes, sobre las ruinas de la Cancillería, sobre el jardín bajo el cual se escondía el búnker. Ese mismo día, durante la reunión militar de la tarde, Hitler recibió noticias que desencadenaron uno de sus episodios de furia más documentados. Se le informó de que una contraofensiva ordenada por él no se había producido porque las unidades designadas para llevarla a cabo no existían o no habían recibido las órdenes. Los generales presentes describieron después un estallido de gritos, acusaciones de traición, amenazas de venganza. Y entonces, según múltiples testimonios, Hitler admitió por primera vez
lo que muchos sabían desde hacía semanas. La guerra estaba perdida. Este momento ha sido analizado extensamente por los historiadores. Algunos lo consideran el punto de quiebre psicológico definitivo. Otros argumentan que Hitler había aceptado la derrota mucho antes, pero que ese día fue la primera vez que lo admitió públicamente ante sus subordinados. Lo que siguió fue una especie de caos controlado. Hitler anunció que permanecería en Berlín hasta el final. Autorizó a quienes quisieran marcharse a hacerlo. Comenzó a hablar de suicidio como la única salida digna. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente de tensión insoportable. Las noticias del exterior eran cada vez peores. Los soviéticos avanzaban barrio por barrio, edificio por edificio, acercándose inexorablemente al corazón de la ciudad. Las comunicaciones con el resto de Alemania se interrumpían constantemente. Los suministros dejaban de llegar. Dentro del búnker, la rutina intentaba mantenerse, pero cada vez con más dificultad. Las comidas se servían, aunque las raciones menguaban. Las reuniones militares continuaban, aunque ya no había nada que planificar. Los habitantes del refugio dormían cuando podían, trabajaban cuando debían, esperaban el desenlace que todos presentían. Y sobre ellos, el mundo se derrumbaba literalmente. Los testimonios de aquellos días describen el sonido constante de las explosiones, cada vez más cerca. Describen el polvo que caía del techo con cada impacto. Describen el olor a humo que se filtraba por los conductos de ventilación. Describen la sensación de estar atrapados bajo tierra mientras todo lo que conocían desaparecía sobre sus cabezas. Es difícil no sentir cierta empatía por las personas corrientes que vivieron aquellos momentos, independientemente de las lealtades políticas que las hubieran llevado allí. Porque más allá de las grandes narrativas históricas, más allá de las responsabilidades colectivas e individuales, había seres humanos que experimentaban miedo, confusión, desesperación. Esto no significa exculpar a nadie de lo que el régimen había hecho. No significa olvidar los crímenes, los millones de víctimas, el sufrimiento incalculable que aquella guerra había causado. Significa simplemente reconocer que incluso en los lugares más oscuros de la historia había personas que experimentaban emociones humanas, que tenían familias en algún lugar, que se preguntaban qué les depararía el futuro. Y en aquellos últimos días de abril de 1945, el futuro era una incógnita aterradora. Nadie sabía exactamente qué ocurriría cuando los soviéticos llegaran. Circulaban rumores sobre represalias, sobre ejecuciones sumarias, sobre campos de prisioneros en Siberia. Algunos de estos rumores eran exagerados. Otros, como demostraría la historia, se quedarían cortos ante la realidad. Pero en aquel momento, bajo tierra, rodeados de hormigón y separados del mundo exterior, los habitantes del búnker solo podían imaginar lo que les esperaba. Y la imaginación, alimentada por el miedo y la propaganda de años, creaba escenarios cada vez más aterradores. El 23 de abril de 1945, Hermann Göring envió un telegrama desde Baviera que desencadenaría una de las últimas crisis políticas del Reich. En aquel mensaje, Göring interpretaba el anuncio de Hitler de permanecer en Berlín como una incapacitación de facto para ejercer el liderazgo. Citando un decreto de 1941 que lo designaba sucesor oficial, Göring solicitaba autorización para asumir la dirección del gobierno si no recibía respuesta antes de las 10 de la noche. La reacción en el búnker fue inmediata y violenta. Martin Bormann, que había mantenido durante años una rivalidad feroz con Göring, presentó el telegrama como un acto de traición, como un intento de golpe de Estado. Hitler, en un estado de agitación extrema según los testigos presentes, ordenó la destitución inmediata de Göring de todos sus cargos, su expulsión del partido y su arresto.
El hombre que durante años había sido el segundo del régimen, el comandante de la Luftwaffe, el rostro público del nacionalsocialismo en muchas ocasiones, quedaba apartado con un simple mensaje de radio transmitido desde un búnker sitiado. Este episodio ilustra algo importante sobre aquellos días finales. Incluso cuando el edificio se derrumbaba, las luchas internas por el poder continuaban. Incluso cuando el enemigo estaba a las puertas, las rivalidades personales seguían dictando decisiones. El régimen moría como había vivido, consumido por sus propias contradicciones. 2 días después, el 25 de abril, llegarían noticias aún más impactantes. Las fuerzas soviéticas completaron el cerco de Berlín. La ciudad quedaba aislada del resto de Alemania. Ya no había posibilidad de escape, al menos no por tierra. Los últimos corredores hacia el oeste habían sido cortados. El aeropuerto de Tempelhof, que había mantenido un hilo de comunicación con el exterior, quedó bajo el alcance de la artillería soviética y dejó de ser operativo. Para los habitantes del búnker, esta noticia tenía implicaciones muy concretas. Los que todavía albergaban esperanzas de huir, veían esa posibilidad desvanecerse. Los que habían decidido quedarse hasta el final, veían confirmarse sus peores presentimientos. Y ese mismo día, llegó otra noticia que algunos historiadores consideran decisiva en los acontecimientos posteriores. Se supo que Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los hombres más poderosos del régimen, había estado negociando secretamente con los aliados occidentales a través del conde Folke Bernadotte, un diplomático sueco. Himmler, según los informes, había ofrecido la rendición de las fuerzas alemanas en el frente occidental, presentándose a sí mismo como el nuevo líder de Alemania. Si la traición de Göring había provocado ira, la de Himmler generó algo más profundo. Himmler era el hombre que había construido el aparato represivo del régimen, el responsable de las SS, el arquitecto de algunos de los crímenes más terribles de la guerra. Que precisamente él buscara negociar con el enemigo a espaldas de Hitler fue percibido como la traición definitiva. Aquella noche, según los testimonios de quienes estuvieron presentes, Hitler experimentó un episodio de furia que superó todos los anteriores. Gritos, acusaciones, amenazas de venganza, órdenes de arrestar a Himmler, órdenes que obviamente no podían cumplirse desde un búnker sitiado. Pero de aquella crisis surgió también una decisión que marcaba el principio del final. Hitler ordenó que el general Robert Ritter von Greim, comandante de la Luftflotte 6, viniera a Berlín para ser nombrado nuevo comandante en jefe de la Luftwaffe, en sustitución de Göring. La orden parecía absurda. Berlín estaba rodeada. Aterrizar en la ciudad era prácticamente un suicidio. Pero Greim obedeció. El 26 de abril, von Greim llegó al búnker acompañado de la célebre aviadora Hannah Reitsch. Su avión había sido alcanzado por fuego antiaéreo durante la aproximación, y von Greim había resultado herido en un pie. Reitsch había tomado los controles y conseguido aterrizar en una avenida cerca de la Puerta de Brandeburgo, uno de los pocos espacios abiertos que quedaban en el centro destrozado de la ciudad. El viaje había sido una hazaña de aviación casi imposible, y sin embargo, su propósito era puramente simbólico: nombrar a von Greim comandante de una fuerza aérea que prácticamente había dejado de existir. Otorgar un título que ya no significaba nada. Hannah Reitsch permanecería en el búnker durante los días siguientes, y sus testimonios posteriores constituyen una de las fuentes más detalladas sobre lo que ocurrió allí dentro durante aquellas últimas jornadas. Ella describió un ambiente de irrealidad creciente. Personas que hablaban de planes futuros que nunca se realizarían. Conversaciones sobre reconstrucción cuando todo estaba siendo destruido. Momentos de aparente normalidad, interrumpidos por explosiones cercanas que hacían temblar las paredes.
Describió también la presencia de los niños Goebbels, los 6 hijos de Joseph y Magda Goebbels, que habían sido llevados al búnker por sus padres. Niños que jugaban en los pasillos estrechos, ajenos en gran medida a la tragedia que se desarrollaba a su alrededor. Niños cuyos nombres quedarían grabados en la historia por razones que ningún menor debería protagonizar. La presencia de estos niños en el búnker es uno de los aspectos más perturbadores de toda esta historia. Helga, de 12 años, Hildegard, de 11, Helmut, de 9, Holdin, de 8, Hedwig, de 6, Heidrun, de 4. 6 vidas jóvenes atrapadas bajo tierra por las decisiones de sus padres, sin posibilidad de comprender lo que estaba ocurriendo ni de escapar de lo que vendría. Los testimonios de supervivientes mencionan a estos niños con una mezcla de ternura y horror retrospectivo. Algunos recuerdan haberlos visto cantar canciones, recitar poemas, comportarse con la educación formal que era característica de las familias alemanas de clase alta de la época. Otros recuerdan momentos en que los niños preguntaban cuándo volverían a casa, cuándo terminaría todo aquello, cuándo podrían salir a jugar afuera. Nadie les contó la verdad. Nadie les explicó que no habría regreso a casa, que no habría después. Sus padres habían tomado una decisión por ellos, una decisión de la que hablaremos más adelante porque merece ser tratada con el peso que corresponde. El 27 de abril, los combates llegaron al distrito gubernamental. Las tropas soviéticas avanzaban ya por las calles que rodeaban la Cancillería. Los defensores alemanes, una mezcla heterogénea de soldados regulares, miembros de las SS, policías, ancianos del Volkssturm y adolescentes de las juventudes hitlerianas, resistían edificio por edificio, sótano por sótano. Pero cada hora que pasaba, el perímetro se reducía. Desde el búnker se podían escuchar los disparos de armas automáticas, el estruendo de las granadas, el rugir de los motores de los tanques soviéticos maniobrando entre los escombros. La guerra había llegado literalmente a las puertas del refugio. Aquella noche, Hitler tomó una decisión que revelaría algo inesperado sobre sus prioridades personales. Eva Braun había estado presente en el búnker desde hacía semanas. Su relación con Hitler había sido durante años uno de los secretos peor guardados del régimen. Ella no era su esposa oficial. No tenía ningún papel político. Su existencia había sido deliberadamente ocultada a la población alemana, que desconocía que el líder que exigía sacrificios a la nación mantenía una compañera sentimental en las sombras. Pero en aquellas últimas horas, Hitler decidió formalizar lo que había mantenido oculto durante más de una década. En la noche del 28 al 29 de abril, en una breve ceremonia celebrada en una de las pequeñas salas del búnker, Adolf Hitler y Eva Braun contrajeron matrimonio. El funcionario que ofició la ceremonia era un concejal de Berlín llamado Walter Wagner, que había sido localizado en algún lugar de la ciudad en llamas y llevado al búnker específicamente para este propósito. Los testigos fueron Joseph Goebbels y Martin Bormann. La ceremonia duró pocos minutos. Después hubo una pequeña celebración, si es que puede llamarse así a un brindis con champán en un búnker sitiado, rodeados de personas exhaustas y aterrorizadas, mientras sobre sus cabezas la ciudad ardía. Algunos testimonios describen el ambiente como surrealista, como si los participantes estuvieran actuando en una obra de teatro cuyo significado se les escapaba. Eva Braun, que ahora era oficialmente Eva Hitler, había elegido quedarse cuando podría haberse marchado. Había rechazado múltiples ofertas de evacuar Berlín en las semanas anteriores. Su decisión de permanecer junto a Hitler hasta el final ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos la ven como un acto de amor ciego, otros como la culminación de una dependencia emocional cultivada durante años. Otros simplemente como la elección de alguien que no veía alternativa, que no podía imaginar una vida fuera de la órbita del hombre
al que había dedicado su existencia adulta. Lo que parece claro es que Eva Braun sabía lo que le esperaba. Había escuchado las conversaciones sobre suicidio. Había visto los preparativos. Había tomado su decisión con los ojos abiertos, en la medida en que cualquiera puede tomar decisiones libres en circunstancias tan extremas. Aquella misma noche, después de la ceremonia de matrimonio, Hitler dictó sus últimos documentos oficiales. El primero era su testamento político, un texto que los historiadores han analizado extensamente. En él, Hitler no expresaba arrepentimiento por nada de lo ocurrido. No reconocía responsabilidad por la guerra ni por sus consecuencias. En cambio, culpaba a otros. Culpaba a la comunidad judía internacional, repitiendo las mismas mentiras que habían alimentado el genocidio. Culpaba a sus generales por supuestas traiciones. Culpaba a todos excepto a sí mismo. El documento nombraba sucesores. Karl Dönitz, almirante de la Marina, quedaba designado como nuevo presidente del Reich y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Goebbels era nombrado nuevo canciller. Se asignaban otros cargos que ya no tenían ningún significado práctico, en un gobierno de un Estado que había dejado de existir. El segundo documento era su testamento personal, donde disponía de sus escasas propiedades y expresaba su deseo de que su cuerpo fuera incinerado para evitar que cayera en manos del enemigo. Ambos documentos fueron firmados a las 4 de la madrugada del 29 de abril. Los testigos estamparon sus firmas. Los mensajeros se prepararon para llevar copias fuera del búnker, una misión que algunos cumplieron y otros no. Las horas que siguieron fueron de espera. El 29 de abril transcurrió en un ambiente de tensión contenida. Todos sabían que el final estaba cerca. Los soviéticos habían cruzado el río Spree y combatían ya a pocos cientos de metros del búnker. Las detonaciones eran constantes. El suelo temblaba con cada impacto de artillería. Hannah Reitsch y el general von Greim recibieron órdenes de abandonar el búnker aquella noche. Hitler les encomendó una última misión imposible: ordenar a la Luftwaffe inexistente que atacara las posiciones soviéticas. Más que una orden militar real, era una forma de darles una razón para escapar, una excusa para que no murieran allí junto con los demás. Reitsch describiría después la despedida, los abrazos, las palabras finales, la certeza de que no volverían a verse, la sensación de estar dejando atrás a personas que caminaban voluntariamente hacia la muerte. El avión que los sacó de Berlín despegó de la avenida Eje Este-Oeste, uno de los pocos espacios que quedaban libres de escombros bajo el fuego de la artillería soviética. Fue uno de los últimos vuelos que abandonaron la capital asediada. Los que quedaron en el búnker sabían que no habría otro avión para ellos. La mañana del 30 de abril amaneció con combates intensos en los alrededores inmediatos de la Cancillería. Las tropas soviéticas estaban ya a metros del edificio. Los defensores alemanes resistían con la energía de la desesperación. Pero era cuestión de horas, quizás menos, que el perímetro fuera superado. Dentro del búnker, Hitler almorzó por última vez. Los testimonios difieren sobre los detalles exactos, pero parece que la comida fue sencilla. Probablemente pasta con salsa de tomate, uno de sus platos habituales. Los presentes recuerdan una atmósfera de calma extraña, como si la tensión acumulada durante semanas se hubiera disuelto ante la certeza del final. Después del almuerzo, Hitler y Eva Braun se despidieron de los colaboradores que quedaban. Apretones de manos, unas pocas palabras, gestos formales que intentaban mantener alguna dignidad en circunstancias que la hacían imposible. Alrededor de las 3:30 de la tarde, la pareja se retiró a sus habitaciones privadas. Lo que ocurrió a continuación ha sido reconstruido a partir de testimonios de quienes esperaban fuera. Se escuchó un disparo. Después de unos minutos de espera,
Heinz Linge, el ayuda de cámara de Hitler, y Otto Gunsche, su adjunto personal, entraron en la habitación. Encontraron a Hitler muerto en un sofá, con una herida de bala en la cabeza. A su lado, Eva Braun también había fallecido, aparentemente por envenenamiento con cianuro. Una pistola yacía en el suelo junto a ellos. Los cuerpos fueron envueltos en mantas y llevados al jardín de la Cancillería. Allí, siguiendo las instrucciones dejadas por Hitler, fueron colocados en un hoyo poco profundo, rociados con gasolina y encendidos. La cremación improvisada se realizó bajo el fuego de la artillería soviética que continuaba cayendo sobre la zona. Los restos calcinados serían enterrados apresuradamente y descubiertos días después por las tropas soviéticas. Pero esa es otra parte de la historia. Lo que quedaba en el búnker era un grupo de personas que debían decidir qué hacer a continuación. La muerte de Hitler no significó el final inmediato de la tragedia en el búnker. En muchos sentidos, las horas que siguieron serían testigo de algunos de los episodios más oscuros de aquellos días finales. Joseph Goebbels, que había sido nombrado canciller en el testamento político de Hitler, asumió brevemente un cargo que ya no significaba nada. El Reich, que supuestamente debía gobernar, había dejado de existir. Las fuerzas armadas estaban en desbandada. Las comunicaciones apenas funcionaban. El enemigo controlaba la ciudad. Y sin embargo, Goebbels no intentó negociar ni rendirse. Las pocas horas que duró su cancillería las dedicó a preparar su propio final. Y lo que resulta mucho más difícil de comprender, el final de su familia. Lo que ocurrió con los 6 hijos de Joseph y Magda Goebbels durante la tarde y noche del 1 de mayo de 1945 es uno de los episodios más perturbadores de toda la Segunda Guerra Mundial. Los detalles exactos siguen siendo objeto de debate entre historiadores, pero el resultado es conocido y documentado. Los 6 niños fueron asesinados, aparentemente mediante la administración de cianuro, mientras dormían o estaban sedados. La mayoría de los testimonios señalan a Magda Goebbels como la responsable directa, posiblemente con la ayuda del médico de Hitler, Ludwig Stumpfegger. El padre, según algunas versiones, no estuvo presente en el momento, pero había dado su consentimiento. Según otras, participó activamente. Es difícil encontrar palabras adecuadas para describir lo que significó aquel acto. 6 niños cuyas edades iban de los 4 a los 12 años, que no habían elegido a sus padres ni las circunstancias de su nacimiento, que no tenían responsabilidad alguna en los crímenes del régimen, fueron privados de la vida por las mismas personas que deberían haberlos protegido. Los motivos que llevaron a Joseph y Magda Goebbels a tomar esta decisión han sido analizados desde múltiples perspectivas. Algunos historiadores enfatizan el fanatismo ideológico, la incapacidad de imaginar una vida fuera del nacionalsocialismo, la creencia de que un mundo sin el Reich no merecía ser vivido. Otros señalan el miedo a lo que pudiera ocurrirles a los niños en manos soviéticas, un miedo alimentado por años de propaganda sobre las supuestas atrocidades del enemigo. Otros apuntan a una forma extrema de orgullo, la negativa a que los hijos de Goebbels crecieran como huérfanos estigmatizados, señalados de por vida por el apellido que llevaban. Probablemente ninguna explicación sea suficiente. Probablemente ningún análisis racional pueda dar cuenta completa de una decisión que trasciende los límites de lo comprensible. Lo que sí podemos hacer es recordar los nombres de esos niños: Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig, Heidrun. 6 vidas truncadas que representan de manera terrible el precio que las ideologías extremas cobran incluso a los más inocentes. Después de la muerte de los niños, Joseph y Magda Goebbels subieron al jardín de la Cancillería, el mismo lugar donde horas antes habían ardido los cuerpos de Hitler y Eva Braun. Allí, según los testimonios más aceptados, ambos se suicidaron, él probablemente con un disparo, ella con cianuro.
Sus cuerpos también fueron quemados, aunque de manera más incompleta que los de Hitler. En el búnker, los supervivientes debían ahora tomar decisiones propias. Martin Bormann, que había sido durante años la sombra de Hitler, el hombre que controlaba el acceso al líder y manejaba los hilos del poder burocrático, intentó escapar durante la noche del 1 al 2 de mayo. Junto con otros miembros del séquito, formó parte de un grupo que trató de huir a través de las líneas soviéticas, aprovechando la oscuridad y la confusión de los combates. El destino exacto de Bormann fue durante décadas uno de los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Algunos testimonios afirmaban haberlo visto morir durante la huida, alcanzado por fuego soviético o suicidándose al verse atrapado. Otros aseguraban que había escapado, alimentando teorías sobre una posible fuga a Sudamérica. La incertidumbre duró hasta 1972, cuando unos restos humanos encontrados cerca de la estación de tren de Lehrter fueron identificados tentativamente como los de Bormann. Análisis de ADN realizados en 1998 confirmaron finalmente esta identificación. Bormann había muerto en Berlín, probablemente la misma noche en que intentó huir, poniendo fin a décadas de especulación. Otros ocupantes del búnker tuvieron destinos diversos. Algunos consiguieron escapar y fueron capturados posteriormente por los aliados occidentales, lo que en general significó mejores condiciones que caer en manos soviéticas. Otros fueron hechos prisioneros por el Ejército Rojo y pasaron años en campos de internamiento antes de ser liberados. Algunos fueron juzgados y condenados. Otros, especialmente los de menor rango, lograron reintegrarse discretamente en la sociedad de posguerra. Las secretarias, los guardias, los cocineros, muchos de ellos sobrevivieron para contar sus historias décadas después. Sus testimonios, recogidos por historiadores y periodistas a lo largo de los años, constituyen la base de gran parte de lo que sabemos sobre aquellos días finales. Cada uno aportó su perspectiva, sus recuerdos, sus impresiones. Juntos forman un mosaico que nos permite reconstruir, de manera aproximada, lo que significó vivir aquella experiencia. Rochus Misch, por ejemplo, era un operador de radio que había trabajado en el búnker desde el principio de la guerra. Sobrevivió a la caída de Berlín. Fue capturado por los soviéticos y pasó 9 años en campos de prisioneros antes de regresar a Alemania. Vivió hasta 2013, siendo uno de los últimos testigos directos de los últimos días del Reich. Sus memorias y entrevistas proporcionan detalles valiosos sobre la vida cotidiana en el búnker, sobre las personalidades que lo habitaban, sobre el ambiente que se respiraba en aquellos espacios subterráneos. Traudl Junge fue una de las secretarias de Hitler que sobrevivió a la caída. Ella mecanografió el testamento final del líder nazi y estuvo presente durante muchos de los acontecimientos que hemos relatado. Décadas después, reflexionó públicamente sobre su experiencia, sobre su juventud en aquel momento, sobre cómo no había comprendido la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su testimonio es valioso precisamente por su honestidad, por su disposición a confrontar su propia participación, aunque fuera involuntaria, en los engranajes del régimen. Mientras los supervivientes huían, eran capturados o se escondían, el búnker quedó vacío. Las tropas soviéticas entraron en el complejo el 2 de mayo de 1945. Lo que encontraron fue un espacio desordenado, parcialmente saqueado por los propios alemanes antes de huir, lleno de documentos, objetos personales y los restos de semanas de vida subterránea. También encontraron cadáveres. Los cuerpos de los niños Goebbels fueron descubiertos y fotografiados, imágenes que todavía hoy resultan difíciles de contemplar. Los restos parcialmente cremados de Goebbels y su esposa fueron localizados en el jardín, y los restos de Hitler y Eva Braun, enterrados apresuradamente cerca del cráter de una bomba, fueron exhumados y examinados. Lo que siguió
fue una operación de inteligencia soviética que duró décadas. Los restos de Hitler fueron transportados secretamente, examinados, identificados mediante registros dentales y finalmente enterrados en una ubicación no revelada. Durante años, las autoridades soviéticas mantuvieron deliberadamente la ambigüedad sobre el destino final de Hitler, alimentando teorías de conspiración sobre una posible supervivencia. No fue hasta 1970 cuando se reveló públicamente que los soviéticos habían cremado los restos de Hitler en 1970, esparciendo las cenizas en un río para evitar que cualquier tumba pudiera convertirse en lugar de peregrinación. El propio búnker fue sometido a diversas intervenciones en las décadas siguientes. Las autoridades soviéticas primero y las autoridades de la República Democrática Alemana después intentaron demolerlo en varias ocasiones. Las gruesas paredes de hormigón resistieron las primeras tentativas. Finalmente, gran parte de la estructura fue destruida o sellada, enterrada bajo nueva construcción. Hoy, como mencionamos al principio, el lugar donde estuvo el búnker es un espacio urbano anodino, un aparcamiento, un complejo residencial, calles por las que transitan personas que en su mayoría ignoran lo que hay bajo sus pies. Esta decisión de no preservar, de no crear un memorial visible, ha sido característica del enfoque alemán hacia ciertos aspectos de su pasado. A diferencia de campos de concentración como Auschwitz o Dachau, que fueron conservados como lugares de memoria y educación, el búnker fue deliberadamente borrado del paisaje. Las razones son comprensibles. El temor a que un memorial pudiera atraer a simpatizantes del nazismo. La preocupación por no crear un lugar de culto donde debería haber solo condena. La sensación de que algunos lugares están tan cargados de oscuridad que es mejor dejarlos desaparecer. Y sin embargo, la ausencia también comunica algo. Comunica, quizás, la imposibilidad de encontrar una forma adecuada de recordar. Comunica la incomodidad persistente con un pasado que no admite explicaciones sencillas. Comunica la esperanza, probablemente ingenua, de que si no vemos el lugar, podremos olvidar lo que ocurrió en él. Pero la historia no se borra con hormigón nuevo ni con edificios residenciales. Los últimos días del búnker de Hitler siguen fascinando y perturbando 80 años después. Se han escrito cientos de libros sobre el tema. Se han rodado películas y documentales. Se han grabado testimonios, analizado documentos, debatido interpretaciones. Esta fascinación merece, ella misma, cierta reflexión. ¿Por qué seguimos volviendo a estos eventos? ¿Qué buscamos cuando reconstruimos, una y otra vez, los detalles de aquellos días? Una respuesta posible tiene que ver con la escala del desastre. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más destructivo de la historia humana. Decenas de millones de muertos. Ciudades enteras destruidas. El Holocausto como crimen sin precedentes. El lanzamiento de armas nucleares. Comprender cómo terminó todo aquello, cómo cayó el régimen que lo desencadenó, parece necesario para comprender el propio siglo XX. Otra respuesta tiene que ver con la naturaleza del poder y su descomposición. En el búnker de abril de 1945, vemos cómo se deshace un sistema que había parecido todopoderoso. Vemos las ilusiones que se mantienen hasta el último momento, las traiciones que afloran cuando todo se derrumba, las decisiones irracionales que se toman bajo presión extrema. Es un estudio de caso sobre cómo los regímenes autoritarios enfrentan su final. Y quizás hay también algo más personal, más universal. En aquellos espacios subterráneos, bajo las bombas, rodeados de muerte, había seres humanos que experimentaban miedo, esperanza, lealtad, traición, amor, odio. Las mismas emociones que todos experimentamos, llevadas a circunstancias extremas,
Al estudiar sus reacciones, intentamos quizás entender algo sobre nosotros mismos, sobre cómo responderíamos en situaciones que esperamos no enfrentar nunca. Esto no significa que debamos sentir empatía por los arquitectos del régimen nazi. No significa relativizar sus crímenes ni olvidar a sus víctimas. Significa simplemente reconocer que incluso los peores capítulos de la historia fueron protagonizados por personas, no por monstruos abstractos, y que entender cómo personas comunes pudieron participar en horrores extraordinarios es quizás la única forma de evitar que esos horrores se repitan. El búnker de Hitler no fue un monstruo ni una víctima. Fue un espacio de hormigón construido por trabajadores anónimos, habitado durante semanas por una mezcla de fanáticos, oportunistas, personas atrapadas por las circunstancias y niños inocentes. Fue el escenario de decisiones que afectaron a millones de personas y de pequeños dramas personales que solo importaron a quienes los vivieron. Hoy caminamos sobre ese espacio sin verlo. Tomamos café en terrazas cercanas. Paseamos por parques construidos sobre ruinas. La vida ha continuado, como siempre continúa, sobre los restos del pasado. Pero bajo la superficie, literal y metafóricamente, las historias permanecen. Los testimonios de los supervivientes, recogidos durante décadas, nos permiten descender imaginariamente a aquellos pasillos estrechos. Los documentos encontrados después de la guerra nos dejan reconstruir las conversaciones, las órdenes, las decisiones. Las fotografías, borrosas muchas de ellas, nos muestran rostros que ya no existen. Todo esto forma parte de una herencia incómoda que el siglo XX nos legó. Una herencia que incluye no solo los crímenes del nazismo, sino también la comprensión de cómo fue posible que ocurrieran, de quiénes fueron las personas que los cometieron, de cómo terminó todo. El búnker, aunque invisible, sigue allí. No físicamente, porque el hormigón fue destruido y sellado, pero sí en la memoria colectiva, en los archivos históricos, en las preguntas que seguimos haciéndonos sobre aquella época. Las casas sobreviven a las personas que las habitaron. Los refugios subterráneos sobreviven a quienes buscaron protección en ellos. Y las historias sobreviven a todos, transmitiéndose de generación en generación, cambiando con cada relato, pero manteniendo algo esencial. Quizás por eso seguimos contando estas historias, no para glorificar ni para condenar desde la distancia segura del presente, sino para recordar lo que ocurrió, para entender cómo fue posible, y para mantener viva una memoria que nos advierta sobre los peligros del fanatismo, del poder absoluto, de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Los últimos días del búnker de Hitler no son solo historia alemana ni solo historia europea. Son parte de la historia de la humanidad, de nuestra capacidad colectiva para la destrucción, y quizás también de nuestra capacidad para recordar y aprender. Esta noche hemos descendido juntos a ese espacio subterráneo. Hemos recorrido sus pasillos imaginariamente. Hemos intentado comprender, en la medida de lo posible, lo que significó vivir aquellos días. Ahora es momento de volver a la superficie, a nuestro presente, a una época que tiene sus propios desafíos, pero que también tiene la ventaja de poder mirar hacia atrás y aprender de lo ocurrido. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Descansa.